Bienvenidos al curso de AppKit 2024, un curso nuevo que vamos a empezar y que viene a actualizar un poco el curso anterior que mucha gente ha visto, pero que desde que hice ese curso hasta ahora han cambiado algunas cosas. Entonces vamos a aprender todo lo nuevo de AppKit. Aquí tengo un pequeño temario que he preparado donde vamos a poder ver toda la materia que vamos a intentar ver en este curso. Primero vamos a hacer la toma de contacto de AppKit, va a ser crear una aplicación nueva para empezar trabajando, haciendo algo práctico y aprendiendo los primeros pasos y los más básicos de cómo se debe empezar a trabajar con AppKit. Luego vamos a ir adentrándonos en las partes del editor, en las fórmulas de AppKit, en la creación de slices o filtros, creación de acciones, luego los famosos bots, el control de usuarios y ahí después hay otras configuraciones como las reglas de formato, el compartir la aplicación con otros usuarios, etcétera. Entonces vamos a empezar creando nuestra primera aplicación para saber cómo se utiliza y luego, después de crear la aplicación, no se vayan del vídeo porque vamos a ver muchas cosas importantes, muchas informaciones de cómo se utiliza AppKit, para qué sirve y para qué no sirve, cuánto cuesta, etcétera. Y atención porque este curso va a tener tutorías. Sí, tutorías donde van a poder preguntarme sus dudas de cara a cara por videoconferencia. Es decir, vamos a utilizar la plataforma Meet, que es de Google, para hacer reuniones y donde me van a poder consultar sus dudas. Estas reuniones van a tener un pequeño coste y si te quieres apuntar a alguna de ellas, comenta en el vídeo que quieres apuntarte y me pondré en contacto contigo y en la próxima tutoría te incluiremos. Recuerda que estoy a tu disposición para asesorías, cursos personalizados, para desarrollo de aplicaciones y para todo lo que necesites sobre AppKit. También hago diseño web con WordPress. Bueno, para crear nuestra primera aplicación nos vamos a ir a un navegador, por ejemplo Google Chrome, que es el que suelo utilizar yo, y nos vamos a ir a escribir la dirección appkit.com. Vale, esto nos va a llevar a la web de AppKit, que es donde vamos a diseñar nuestra aplicación. Realmente, para poder entrar en AppKit, le daríamos a Sign In. Para ello tendríamos que tener una cuenta de Google, como la que tenemos con el correo, ¿no? Cualquier cuenta de Google que tengamos. Y cuando pinchemos aquí en Google, pues tendríamos que escribir la dirección de correo, que en este caso sería practicas.manuelaragones@gmail.com, ¿vale? Que es la cuenta que yo tengo para los vídeos. Y luego tendríamos que escribir la contraseña. Una vez que escribamos la contraseña, dándole a continuar, pues accederíamos a el editor de AppKit. Todo este editor les explicaré cómo se utiliza. Cuando entramos a appkit.com, aquí nos aparecen todas las aplicaciones que tenemos hechas. Yo aquí tengo un poco un desastrillo porque tengo aquí todas las aplicaciones que he hecho de prueba, de los vídeos, etcétera. Pero normalmente si empiezas de cero, pues esto va a estar vacío, ¿vale? Entonces ya habríamos entrado en nuestra web de AppKit con nuestra cuenta de Google y otra cosa que tenemos que hacer es entrar en Google Drive. Si ya tenemos la cuenta y hemos entrado con nuestras credenciales a AppKit, pues si nos vamos aquí al más y escribimos Drive, pues automáticamente nos va a entrar en nuestro Google Drive. ¿Vale? En Google Drive, recuerden que para utilizar AppKit, para diseñar aplicaciones, siempre vamos a utilizar la web de appkit.com y Google Drive. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a diseñar una aplicación es crear la base de datos. Es decir, vamos a crear las tablas
donde se va a almacenar la información, los datos que vamos a poder utilizar con nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, lo primero la forma que yo tengo siempre de hacer las tablas de las aplicaciones es ir a Google Drive, pinchar en nuevo y nos vamos a hoja de cálculo de Google. Y aquí vamos a escribir, primero que nada, el título de la hoja de cálculo, porque este título que escribamos aquí es el que va a coger después la aplicación. Entonces, yo voy a crear una aplicación básica para empezar a aprender, que se va a llamar verificaciones. Vale, que simplemente es una aplicación para verificar algunos puntos de un automóvil, como por ejemplo si fuéramos a hacerle una inspección, ¿vale? Entonces, la hoja se va a llamar verificaciones y este nombre lo va a coger después la aplicación. Y aquí en el nombre de la hoja le vamos a poner verificaciones también, ¿vale? Y así la tabla en AppSheet va a coger este nombre. Vale, entonces aquí en la primera fila tenemos que escribir los nombres que van a tener las columnas. En este caso yo ya lo tengo creado, pero siempre en AppSheet vamos a tener que crear un ID, que en este caso que se llaman verificaciones, pues vamos a poner ID verificación. Vale, este va a ser la clave principal de nuestra aplicación y de nuestra base de datos. Cuando hayamos avanzado un poquito más, les voy a explicar todo el tema de la clave principal, de los campos key y todo eso. Pero en principio vamos a hacer solo la aplicación. Este campo, digamos que va a ser el que identifique a esta línea concreta dentro de la base de datos. Entonces, aquí tenemos el ID de verificación y aquí tendremos que seguir escribiendo una serie de campos que, como yo ya los tengo creados, pues los acabo de copiar fuera del vídeo y ahora los voy a pegar aquí en esta tabla, ¿vale? Tengo ID verificación, vehículo, nivel de aceite, frenos, escape, batería, bujía. Todos estos campos son los que yo quiero que me aparezcan en la aplicación y el ID de verificación. Estos campos los hubiera podido escribir pues a mano, ¿no? Escribiéndolos, pero como ya los tenía creados anteriormente para que el vídeo no se haga muy largo, pues los escribo aquí en la primera fila. Una vez que tenemos ya todo aquí en los nombres de las columnas, simplemente lo que yo suelo hacer es irme aquí a una extensión que tiene Google Drive, en el Excel de Google Drive o el Google Sheet, y crear una aplicación. ¿Vale? Una cosa importante que les quiero comentar antes de seguir es que yo recomiendo utilizar siempre la hoja de cálculo de Google Drive, es decir, Google Sheets, que se llama, porque hay gente que coge un fichero de Excel, lo hace en Excel y luego viene aquí a Drive, le da a nuevo, subir archivo y sube el archivo de Excel y a partir de ahí empieza a hacer la aplicación. Esta en mi opinión no se debe hacer porque nos suele dar algún que otro problema cuando conectamos Excel con AppSheet. Entonces yo digo, es preferible que se conecte directamente con Google Sheet, es decir, que la hoja de cálculo se haga en Google Sheet directamente y no que subamos un Excel y luego a partir de ahí utilicemos la aplicación, ¿vale? Entonces lo mejor es hacerlo aquí en Google Drive, en la hoja de cálculo de Google Sheet. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, pues nos vamos a ir aquí a extensiones y crear una aplicación. También podríamos haber ido aquí. O sea, una vez que tenemos esto ya guardado, pues saben que Google Sheet, a medida que va creando la tabla, la va guardando, pues ya esto estaría guardado. Nos podríamos ir aquí y decirle Create App o database, es decir, crear una aplicación o una base de datos. Cuando creas una base de datos, lo que haces es crear una base de datos nativa de AppSheet, que no es lo mismo que crearla en Google Sheets y no es lo mismo porque además tiene una serie de limitaciones. Yo prefiero siempre utilizar las hojas de cálculo de Google Sheets, pero bueno, tenemos esta posibilidad también, ¿vale? Esta base de datos nativa comenzó hace poco en AppSheet, estuvo un tiempo de prueba y tiene algunas limitaciones que tampoco vamos a entrar demasiado porque no es una base de datos que yo haya usado, básicamente no la he usado, entonces prefiero hablar sobre lo que conozco, ¿vale? Aquí podríamos decir Start with Existing Data, es decir,
empezar con datos existentes o empezar con una plantilla que también tiene, AppSheet tiene una serie de plantillas que podemos usar y luego ir cambiando, que no lo recomiendo tampoco, aunque se puede mirar las plantillas para coger alguna funcionalidad, pero es mejor crearla y puedes decirle empezar con datos existentes o con una aplicación en blanco, ¿vale? Yo lo que suelo hacer por rapidez es crear la base de datos aquí en el Google Sheets y luego irme a extensiones, AppSheet y crear una aplicación. Como ya están conectados porque están los dos en la misma sesión de Google Chrome, pues me va a crear la aplicación automáticamente aquí en AppSheet y entonces esta aplicación ahora me va a aparecer aquí en el listado, ¿no? Cuando ya actualizo un poquito aquí, pues ya me va a aparecer verificaciones, ¿vale? Verificaciones, que sería esta aplicación. Entonces, una vez que hemos creado la aplicación, se nos ha metido en el editor de aplicaciones de AppSheet, que es este. Esto que están viendo aquí, tenemos aquí el panel de la izquierda, donde tenemos una serie de menús que vamos a ir accediendo ahora. Tenemos el emulador de la aplicación, que aquí es donde vamos a ver cómo va a quedar la aplicación. Y aquí en el centro, pues normalmente se va viendo lo que estamos utilizando. En este caso está esta parte de aprendizaje o de Learn. Y tenemos aquí Data, donde se nos verían las diferentes tablas con los diferentes campos. Luego tenemos las views o las vistas, donde tenemos las diferentes vistas, que cuando hablamos de vistas en AppSheet nos estamos refiriendo a las partes de la aplicación que se van a ver. En este caso aquí ahora mismo hay solo una vista, que es esta, y cuando yo pincho aquí, pues me va a la vista que se ha creado automáticamente, que es esta. ¿Vale? Si yo hubiera creado más vistas, pues se nos verían por aquí debajo, o también si las creo en el menú se nos verían por aquí. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en el curso, ¿vale? Entonces, recuerden que aquí tenemos la parte de tablas, las vistas, las acciones, los bots, y luego tenemos aquí algunas partes que es como para crear modelos predictivos y OCR, que en realidad funcionan medianamente mal, no muy, o sea, funcionan bien, pero son muy limitados para ciertas cosas que ya se lo explicaré. Cuestiones de seguridad, los settings, donde vamos a ver todo el tema del logotipo, etcétera. Y luego aquí el menú Manage, que se utiliza para administrar un poco algunas cosas sobre cuando vamos a implementar la aplicación, que para eso necesitaríamos un plan de pago, que todo esto se les explicaré después de que creemos la aplicación. Y para no seguir liándonos, vamos a hacer lo que veníamos a hacer. Tengan en cuenta que AppSheet se trabaja en inglés. Hay una posibilidad de hacer lo del español, pero cuando lo traduces a español aquí en Google Chrome, aquí hay cosas que se ocultan, hay cosas que la traducción es muy mala, entonces yo prefiero trabajar en inglés. Hay una extensión en Google Chrome, que si ponemos en Google extensión Chrome AppSheet Translate, ¿vale? Hay una extensión aquí en Google Chrome que nos hace una traducción, con lo cual la podemos probar. Yo la probé una vez y me tradujo bien la aplicación, no te lo traduce mal como aquí, sino te hace una traducción más o menos correcta. Pero yo me he acostumbrado a trabajar en inglés y ya sigo trabajando en inglés. Bueno, en cuanto al editor, también hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos usando la versión mejorada del editor. Es decir, hay una versión mejorada y hay una versión antigua. En este botoncito de Switch to the Legacy Editor iríamos a la versión antigua. En algunos de mis vídeos, de mis primeros vídeos, se usaba esta versión, pero lo lógico es crear las aplicaciones ya con la versión nueva. Aparte que creo que esta versión nueva es mucho más productiva, mucho más amigable para trabajar. Entonces, lo mejor es trabajar con el editor nuevo o con el editor mejorado,
Vale, si a alguno le gusta el editor antiguo, pues que sepa que todos mis vídeos ya los hago con el nuevo. Entonces esta versión antigua no me gusta mucho, entonces yo utilizo el editor mejorado. Vale, hay que decir también que cuando nosotros creamos la aplicación desde extensiones y crear una aplicación, él te crea la aplicación automáticamente, pero solo te va a crear la primera tabla de la izquierda. Es decir, si tienes varias tablas, porque en la aplicación se pueden poner varias tablas en la base de datos, pues solo te va a crear siempre automáticamente la primera. Si yo hubiera creado alguna otra tabla, pues tendría que irme aquí al más y me aparecerían por aquí en la parte de arriba todas las tablas que se crearon y las tendría que ir añadiendo. En este caso, como solo es una tabla, pues no la tengo que añadir. Y también tenemos una vista que también creó de esa tabla. Hay que decir que en la aplicación no van a salir las tablas a no ser que creemos una vista de esa tabla. Es decir, aquí se creó una vista de la tabla verificaciones, que lo pone aquí, ¿vale? Entonces por eso está saliendo, pero si yo borrara esta vista, pues la aplicación se va a quedar así, sin nada, ¿vale? Voy a darle a deshacer. Entonces siempre tiene que haber alguna vista para que se vean las tablas. Las tablas de por sí no se van a ver en la aplicación. Entonces, cuando creamos una vista, ya se crearían. Y ya veremos que hay diferentes tipos de vista y diferentes configuraciones que se le pueden hacer a cada tipo de vista. Y entonces debemos elegir el tipo de vista que necesitemos. De momento, vamos a centrarnos en lo que es las tablas. Y lo más importante a la hora de utilizar las tablas es saber los tipos de datos que van a tener cada columna. Es decir, cada columna de la tabla o de la base de datos va a tener un tipo de datos que los tenemos aquí todos, lo tenemos que elegir aquí y en función del tipo de datos que elijamos vamos a tener que configurar otras cosas. Luego aquí, en la parte esta del editor de la tabla, tenemos también el apartado este de key, que tenemos que habilitarlo, y de label. O sea, la key, para los que hayan visto algo de bases de datos, sería como la clave principal de esta tabla o de esta base de datos. La clave principal es el campo que identifica el registro. Por ejemplo, en una tabla de personas, una clave principal podría ser el DNI o el número de identificación del Estado, ¿no? O del fiscal. Entonces, en una tabla de coches, pues podríamos crear un ID único que fuera una identificación que cada vehículo va a tener solo un número, que no lo va a tener ninguno más, sino solo ese vehículo. Y por ejemplo, en una tabla de equipos electrónicos, pues tendríamos el número de serie, que sería algo que no se va a repetir en ninguno de los elementos. Pues entonces, si hay un campo que nosotros sepamos que no se va a repetir y que identifica claramente a ese elemento, pues lo ponemos como que es la key. Y luego, esto que es label, la casilla esta de label, significa que cuando tú estés manejando el elemento en la aplicación, no vas a ver la key, sino vas a ver, por ejemplo, vamos a decir que este vehículo, en el campo de este vehículo le vamos a poner las matrículas. Pues yo tendría que poner el label aquí en este campo, porque cuando yo vaya a estar utilizándolo en la aplicación, el ID de verificación, que a lo mejor va a ser un número, no me va a ser tan visual como el vehículo, o sea, como la matrícula del vehículo, ¿no? que es lo que quiero poner aquí en este campo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que el campo label nos puede facilitar a la hora de trabajar. De todas formas, en este curso después vamos a continuar con otra aplicación un poquito más compleja y ahí sí vamos a ver más claramente lo que la funcionalidad del apartado este de label, ¿vale? Porque vamos a tener tablas relacionadas y cuando abras los registros de una tabla relacionada, en vez de salirte el ID, que es la clave principal, te va a salir el label. De todas formas, todo esto de las relaciones ya lo iremos viendo más adelante y será con otra aplicación que tenga varias tablas relacionadas. En este caso, como es una de toma de contacto, para empezar, pues vamos a
a ir simplemente viendo ahora los tipos de campo y los apartados. ¿Vale? Entonces después aquí tenemos una parte donde podemos meter una fórmula. En la columna esta show es donde le vamos a decir si queremos que se vea este campo en la aplicación o no. Vale, yo ahora voy a añadir aquí un nuevo registro. Entonces, como ven, el ID me está saliendo automático. ¿Por qué? Porque en la parte esta de Initial Value yo le he puesto la función esta Unique ID. La función Unique ID te la pone automáticamente AppSheet, y lo que hace es que te genera una cadena de caracteres, de números y de letras. Esto es importante porque es la mejor forma de trabajar con IDs o con claves en AppSheet, porque AppSheet, al tener varios usuarios, y esto es algo que explicaremos más exactamente o más concretamente, al tener varios usuarios, si ponemos un campo autonumérico como los que se hacían en Access, por ejemplo, o en otras bases de datos, y al haber dos usuarios diferentes, puede ser que al ir a meter un registro los dos a la vez, si uno tiene conexión y el otro no, y luego al otro coge conexión, puede ser que haya un conflicto y se creen los dos elementos a la vez y haya pérdida de datos. Pero con los Unique ID, esto es muy poco probable o casi imposible que pase, porque la cadena de caracteres siempre va a ser diferente. Entonces, lo que recomienda AppSheet es utilizar los Unique ID como clave principal o como ID de las tablas. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos que poner, por ejemplo, una matrícula inventada, y luego, como mi idea es que estos campos de nivel de aceite, frenos, escape, etcétera, sean como casillas de verificación o como verificaciones, ¿no? Pues lo que vamos a hacer en estos campos es que le vamos a poner tipo yes, no. Yes, no. Todos estos campos ahora los explicaremos y le diré qué tipo de campo tiene cada característica, o sea, qué característica se aplica a cada tipo de campo. A este le vamos a poner campo yes, no, es decir, es un campo que se utiliza para decir un dato si es verdadero o es falso, ¿no? Sí o no. Las observaciones no, las observaciones vamos a poner tipo text o long text, y en puntuación lo vamos a poner como number. Le voy a dar a guardar, y en este caso, al poner los campos como tipo yes, no, lo que me ha salido aquí en este formulario es los tipos de campos me salen como una cajita así para escribir la matrícula, y los otros me saldrían para yo poner sí o no, como en la verificación, si están correctos o no. Y luego aquí en observaciones podría escribir algún valor, y aquí en puntuación podría ser una fórmula, que eso no lo vamos a hacer todavía, y le daríamos a guardar. Una vez que le das a guardar, pues se te ha guardado aquí un elemento que ya veremos después cómo se configura todo este tipo de elementos, pero la cuestión es que aquí podemos ver lo que son las diferentes formas de trabajar con AppSheet. Hemos creado una vista aquí que se ha creado automáticamente. Cuando le damos al más, se nos abre la vista de formulario, y una vez que guardamos, como hemos visto aquí, cuando pinchamos en el elemento nos aparece la vista de detalle. Entonces todo esto lo veremos más exactamente, pero es importante que diferenciemos lo que es los tipos de campo de las vistas, ¿vale? Una vez que hemos creado esta aplicación, esto para que se quede un poquito más bonito, vamos a irnos a la vista y vamos a poner en primary header, vamos a poner el vehículo, que como no le pusimos nada, pues no aparece nada. Vamos a poner aquí una matrícula, y la matrícula aquí le podríamos decir que me pusiera solo la matrícula. Aquí podemos poner hasta 3 datos, 1, 1 y 1, pero en este momento le vamos a decir que no. Esto es algo que hemos visto así de forma ligera, pero ahora todo esto lo vamos a ir viendo de forma más estructurada. Hemos visto
que yo le he dado aquí al botón Save. ¿Vale? En AppSheet hay que estar continuamente dándole a guardar cuando se hagan cambios, porque si no, hasta que no le dejes a guardar, no se va a quedar la edición o el diseño guardado. Con lo cual, siempre que hacemos algunos cambios, vamos haciendo algunos cambios y le vamos dando a guardar para que se grabe todo, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de los tipos de campo que hay. Bueno, en mi página web appsheet.es puedes acceder a mucha información, así que te recomiendo que entres y mires todo lo que hay, que es mucho. Aquí hemos entrado para ver un poco un resumen de los tipos de campo, que luego lo veremos en lo que es en el editor. Tenemos el tipo text, que es el tipo básico, donde normalmente vamos a guardar solo una línea de texto, un texto pequeño. Cuando queramos guardar pues observaciones o mucho más texto, tendríamos que elegir como long text, que ya sí nos permite pues, un párrafo grande de texto. Además, lo bueno que tiene el campo long text es que se va agrandando a medida que vamos escribiendo. Entonces, si nos vamos a este ejemplo que hemos hecho y por ejemplo en observaciones ven que tiene long text. Entonces, si yo me voy aquí a editar este que hemos creado anteriormente, pues si yo escribo esto es un campo tipo B, esto es lo que va pasando, que se va extendiendo, entonces puedes ver todo el texto ahí sin problema. Si lo pones como text solo, pues aparte de que te permite mucha menos información, o sea, mucho menos caracteres, se queda, como pueden ver, se queda en la misma línea, no se va agrandando. Vale, esto es una de las diferencias que hay entre esos dos campos. Voy a ir a appsheet.es y voy a irme aquí al manual y aquí tenemos pues toda la información y tenemos todos los tipos de campo que estamos viendo. El tipo name es como para poner un nombre de persona o de lugar, pero tampoco es que tenga demasiada diferencia con el tipo text, o yo por lo menos nunca he hecho nada en relación con name. A diferencia de con address, que hay un tipo address, que es un tipo de dirección, que este sí tiene una diferencia con el tipo texto, que se puede utilizar para cuando hacemos mapas y como si fuera un Google Maps, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el listado de campos que tenemos, luego tenemos el tipo number y decimal. Number si es un número entero y decimal si queremos que tenga pues decimales. Y percent si es un porcentaje, price si es un precio. Es decir, si nos vamos aquí a los tipos de campo, si yo a este campo le pongo number, pues aquí en observaciones solo voy a poder poner, en este caso, un número, ¿vale? Pero si quisiera poner un decimal, me diría que no es válida. ¿Por qué? Porque para ese tipo de campo tengo que poner el campo tipo decimal. Entonces ya me dejaría poner un valor decimal. Si quiero que sea un porcentaje, pues lo tendría que poner como percent. ¿Vale? Y aquí tendríamos que poner pues 5% o como fuera. ¿Vale? Esto si lo ponemos como percent. Y si lo ponemos como price, pues sería como un número decimal, simplemente que tendría pues una moneda. En este caso voy a darle a guardar para que se aplique el cambio y en este caso nos está poniendo como dólar. La moneda la podemos configurar editando, ¿vale? Todos los campos tienen un tipo y luego si nos metemos aquí en el lápiz, pues tenemos, dependiendo de cada tipo, podemos configurar algunas cosas, ¿vale? Si le ponemos price, lo normal es que le elijamos la moneda entre estas que tenemos. Yo en este caso elegiría euro, que es la mía. Y luego
En cuanto a la forma del campo, podemos también ponerle como estándar, como un rango, que sería así como una barrita, o como un label. Yo normalmente le pongo label porque no me hace mucha gracia el tema del más y el menos, pero habrá aplicaciones que sí te puedan servir o no. Entonces tú puedes configurarlo aquí como quieras. Y incluso también puedes poner la separación de miles. Vale, en este caso el valor que hay no es un número. Tendríamos que ponerle un número aquí. Aunque se supone que si nos vamos aquí a las observaciones, si le quitamos esto o se lo ponemos, pues tenemos que darle a guardar y ya saldría. Vale, vamos a. Es que aquí lo que pasa con AppSheet es que si tú escribes algún dato en el valor y después le cambias alguna configuración en el diseño y le das a guardar, pues tienes que empezar otra vez a editar porque no se te guardan los cambios. Entonces, en este caso, si yo pongo ahora 5000 pues me tendría que hacer ya en el tipo price, me tendría que, este está como price, aquí le podemos poner los decimales que queremos y aquí se supone que si le ponemos el separador de miles tendría que aplicarlo, ¿no? ¿Ves? Si le pongo label se quitan el más y el menos y si le pongo auto o estándar se quedaría el más y el menos y se supone que tendría que poner aquí los miles, o sea, el punto o la coma según estemos en alguna. Y aquí el problema que tenemos es que nos está poniendo las letras, vamos a borrarla y vamos a darle a guardar para que se actualice, porque si no nunca llegamos a actualizar porque no la habíamos dado a guardar. Entonces vamos a ir aquí ahora y aquí ahora sí, si le ponemos este importe, pues cuando le demos a guardar aquí nos va a salir con el punto, ¿vale? En este caso, si yo se lo quito aquí, pues ya en la vista de detalles es donde no nos está saliendo. O sea, si yo me voy aquí a editar, como esta es la vista de formulario, que ya todo esto lo explicaremos bien después, en esta vista de formulario no va a salir el punto, va a salir cuando nos vayamos a la vista detalle, ¿vale? Porque realmente la vista detalle es donde nosotros vemos toda la información y cuando queremos cambiar algo, pues nos tendríamos que ir a edit, ¿vale? Pero vamos, que estos son configuraciones de tipos de campo. Otros tipos de campo que también podemos ver es tipo date, obvio que es un tipo fecha, y date time. El date solo nos da la fecha, date time nos da fecha y hora. Y duration, que es duración, es horas y minutos y segundos. Vale, si nos vamos por ejemplo aquí a verificaciones, tenemos el campo observaciones, si lo ponemos como tipo date nos saldría para poner la fecha, si ponemos como tipo time nos saldría para poner la hora y si le ponemos como tipo date time nos va a salir tanto la fecha como la hora también. ¿Vale? Podemos poner la fecha y la hora. Si le damos aquí nos aparece fecha y hora. Ese es el tipo datetime. Y luego en cada campo, cada tipo de campo, por ejemplo, si ponemos tipo date y nos vamos aquí, pues podemos hacer alguna configuración. En este caso podemos ponerle un formato largo. Si le damos ahí, se pondría un formato largo, que el formato largo va a aparecer cuando lo veamos en, por ejemplo, esto tiene una fecha aquí, o sea, le pongo la fecha, ¿no? Vamos a cancelar y vamos a editar y borrar lo que estaba, porque aquí como había un dato, vamos a ponerle otro dato nosotros para que se ponga bien, porque antes había un texto y entonces no se había cambiado. Cuando yo le doy a guardar, si me voy a la vista de detalle, pues aquí me sale la fecha en formato largo, ¿vale? Cada campo, cada tipo de campo tiene algunas configuraciones dependiendo del tipo que pongas. Si pones datetime, pues
Le pones para que ignore los segundos, que use formato, fecha mínima, fecha máxima. Bueno, esas son diferentes configuraciones en función de cada campo. El campo duration es una duración y realmente suele salir cuando restas 2 horas. Si tú restas 2 horas, pues el campo que te sale es un campo de duración. Aunque tú puedes poner como tipo duración aquí. Entonces si lo pones como tipo duración, simplemente tendrías que poner la duración que ha tenido. Vas a borrar esto y aquí sería pues 2 horas, 40 minutos y 2 segundos, por ejemplo. Esto sería una duración. Lo que estás guardando es una duración que es la diferencia entre una hora y otra hora. Luego, time, ya lo hemos visto, que es tiempo, ¿no? De hora. El drawing y el image bueno, en realidad todos estos cuatro tipos son tipos en los que vamos a utilizar el dibujo por ejemplo, el tipo drawing. Vamos a darle a guardar. Ahora, como estamos cambiando los datos y hay ya valores, pues no, nos salen estas cosas, ¿no? Pero vamos a editar y vamos a... Vale. Entonces yo puedo hacer aquí un dibujo y guardar ese dibujo, ¿vale? Este sería el tipo drawing. Luego el tipo imagen es lo mismo, lo que pasa es que vamos a guardar es... Vamos a darle a guardar aquí. El tipo imagen es lo mismo, pero lo que hace es que guarda una imagen que tenga guardada o aquí en el ordenador normalmente te la pide para que la cojas del disco duro, pero si estás en un móvil o en un celular o una tablet que tenga cámara de fotos, pues te permite coger directamente la foto con la cámara. Vale, esta sería la imagen. El thumbnail es otro campo también de imagen, pero que es un formato más pequeño, con lo cual se supone que ahí vamos a poner como iconos, ¿vale? Y el campo signature lo que te hace es que es algo parecido al dibujo, pero es para guardar una firma, ¿vale? Esto sería para una firma, que sería el campo signature. Entonces, todos estos campos de imagen, lo que se nos guarda en la tabla, fíjense que el ID de verificación se nos guardó esta referencia, ¿no? Que es el Unique ID. En vehículo se nos guardó la matrícula. En cada uno de los campos yes, no, nos aparece como true o false, es decir, si es verdadero, si es yes, aparece como true, si es falso, es false. Y en el campo observación, como lo que hemos hecho es, esto es una firma, ¿vale? O si fuera una imagen igual, estos tipos que hemos hablado ahora, drawing, imagen, thumbnail y signature, nos va a guardar en la tabla, lo que nos va a guardar es la ruta en el drive, donde está, porque claro, cuando nosotros guardamos ese campo en la aplicación, aquí se nos pone la ruta y en el Google Drive, en la carpeta de la tabla, que en este caso sería verificaciones, tendríamos que buscar en Google Drive, pero aquí en verificaciones, en esta carpeta verificaciones nos está guardando lo que es esta imagen. Entonces lo que nos pone aquí es la ruta y en el Google Drive pues nos guarda la imagen en la ruta esa que te puso ahí. Y eso es cómo funcionan los tipos estos. El tipo signature, todos los tipos de imagen, el signature, el drawing, el image y el thumbnail, te ponen aquí un campo para que especifiques una carpeta. Entonces tú le puedes decir una carpeta aquí y guardarla en el drive en la carpeta que tú le digas, por ejemplo, imágenes.
Eso se puede hacer desde simplemente escribiendo aquí un nombre de una carpeta. Cuando se guarde la primera imagen, la carpeta incluso se va a crear directamente automáticamente. Otros tipos de campo que tenemos es tipo file, donde podemos subir un fichero o incluso descargarlo, abrirlo. También tipo vídeo, donde el vídeo podemos poner un vídeo para que se vea, pero no podemos subir un vídeo porque por capacidad, por tamaño, no nos lo permite. El código, pues es un código de color, lo que guardamos ahí en este tipo de campo, que tampoco la verdad que no lo he usado demasiado. Y el tipo enum y enumList son dos tipos que vamos a usar mucho y que son bastante necesarios a la hora de crear sobre todo listas desplegables. La diferencia que tienen el campo enum con el campo enumList es que el campo enum solo nos va a permitir crear una lista desplegable con... Bueno, vamos a irnos aquí un momento, vamos a darle a guardar porque en alguna de las configuraciones anteriores no se había guardado y no se está viendo aquí la vista. Entonces, vamos a ver aquí, esto se había creado como una imagen, entonces ahora nos está dando problemas, pero vamos a irnos aquí al campo y vamos a borrar el valor. Y entonces ahora nos vamos a la aplicación y actualizamos. Lo bueno que tiene Aptiv también es que podemos operar a nivel de la tabla, de la base de datos. Con cuidado, eso sí, porque hay que saber lo que podemos tocar y lo que no. Sobre todo, nunca tocar los nombres de las tablas y los nombres de los campos, porque en el momento que tocamos un nombre de un campo o un nombre de una tabla, pues se nos altera y nos da un error aquí en la base de datos, en la aplicación, mejor dicho. Lo que estábamos hablando era de los tipos de campos en esta tabla que tenemos de enum. ¿Vale? El tipo de campo enum podemos añadir valores aquí de forma manual. Podemos añadir pues 1, 2, 3, ¿vale? Los valores que añadamos aquí de forma manual nos van a aparecer como en una lista desplegable. Podemos configurarlo como lista desplegable o podemos poner botones que se nos ponen así. Si son pequeños nos caben todos en uno, si no, si nos desbordan hacia abajo ya es más feo, pero cuando son poquitos botones así también se puede usar. Stack, que son botones pero uno debajo del otro, y drop down, que sería la lista desplegable. ¿Vale? Sería una lista desplegable. Y aquí podemos añadir o buscar un valor. Eso porque nosotros aquí le hemos puesto que nos permita otros valores. ¿Vale? Y luego también nos autocompleta si buscamos. ¿Vale? Si buscamos alguna opción, pues nos la autocompleta. Y esto sería tipo enum. Si queremos también, aparte de escribir los valores, podríamos coger los valores desde otro campo. Es decir, si tú tienes otra tabla con una serie de valores y quieres que te salgan aquí, eso lo podrías hacer en la parte de Suggested Values. ¿Vale? Si tú aquí le pones valores que tengas en otra tabla, te podrían salir sin necesidad de estar añadiéndolos todos unos debajo del otro. Vale, entonces, si yo le pongo enumList, la diferencia de enum con enumList es que enumList te permite seleccionar más de uno. En este caso, cuando lo guarde, en el campo se te guarda como valores con coma. ¿Ves? Un espacio y una coma. Eso sería los tipos enum y enumList, que son bastante interesantes a la hora de trabajar. El campo progress no lo he usado demasiado, pero se supone que te hace como un campo con unos progresos. Es decir, si lo pones aquí, vale, tenemos que eliminar los valores estos que pusimos porque el tipo progress necesita que le pongamos half aquí. Empty
Y bueno, esto que estaba viendo es la ayuda de AppCheat, que aquí, aunque está en inglés, se puede traducir y aquí podemos buscar bastante información. Simplemente buscar en Google AppCheat Help y aquí pues podemos, la verdad que aquí hay mucha información y puedes buscar. Y entonces, como habíamos dicho, una vez que le cambiemos estos tipos, tienen que ser estos tipos: half, empty y full. Y pueden haber un par de ellos más intermedios, pero para que salga. Y saldría de esta forma. Aquí. Vamos a ponerlo como auto. Y saldría, pues, dependiendo de lo que elijas, pues saldría medio, lleno o completo. Y aquí saldría el tipo, en la vista detalle. Vale, este es el tipo progress. Y luego tenemos otra serie de campos. Por ejemplo, el campo ref se utiliza para relacionar dos tablas, que eso lo veremos ya ahora en el siguiente ejemplo que vamos a hacer, que es otra aplicación. El campo yes no es para que podamos decir o sí o no, o sea, un campo que permite dos estados, verdadero o falso. Y por ejemplo aquí los hemos creado de esta forma. En la vista de detalle podríamos hacer una configuración de decirle, por ejemplo, si nos vamos aquí a verificaciones de tile, que esto ya lo veremos cómo se trabaja con todas las vistas, pues podemos decirle aquí Quick Edit Columns y decirle todos los campos que queramos editar en la vista de detalle. Y ven, se va poniendo así como un dispositivo para decir si es verdadero o falso. Esto está bastante interesante y lo veremos todo cuando trabajemos con las vistas. Bueno, vamos con los tipos de ubicación. El tipo address, el tipo lat-long y xi. El tipo address es un campo de texto, pero AppCheat lo localiza como si fuera una dirección, por lo cual lo puede ubicar en un mapa. Y lat-long también lo ubica en el mapa y es una latitud y una longitud. Y luego xi lo que hace es ubicarlo dentro de una imagen. ¿Vale? Esto realmente es un campo que rara vez se utiliza y la verdad que nunca lo he usado, pero se supone que si tú metes una imagen en AppCheat y la separas por coordenadas, le puedes hacer un campo donde vaya a un determinado punto, pero vamos, eso es un poco complejo y no lo vamos a ver. El tema de address, por ejemplo, si yo en el campo observaciones le pongo como que es tipo address, es curioso porque cuando nos entramos y vamos a darle a guardar primero para que guarde el tipo, y así pues cuando vayamos a escribir en observaciones que es de tipo address, y podríamos poner por ejemplo calle Constitución 5 o 3 Madrid, pues el tema es que él, como él hemos dicho que es de tipo address, ya intenta localizarlo por el satélite del map, ¿no? De la ubicación. Entonces ya aquí me está dando como una sugerencia de esa localización de esta calle, ¿no? Entonces si yo pincho, pues ya me la pillaría, y cuando esto lo tenemos en un campo de tile, pues podremos ir directamente a la ubicación y ya nos estaría llevando a ese sitio, ¿eh? Pero es un campo eso de ubicación. Y luego el tipo lat-long, pues el tipo lat-long son coordenadas, con lo cual tú tendrías que introducir aquí, él ya
cuando tú le metes el tipo lat long, pues ahora mismo como tiene la dirección, te está poniendo directamente la ubicación aquí, ¿vale? Que no lo había pensado, pero es un buen truco para coger, porque claro, cuando tú le das aquí a guardar, normalmente él lo que te va a guardar ahora, como estaba como tipo address, te está guardando la calle, lo que es la dirección, pero en el tipo lat long supuestamente no le puedes dar una dirección, porque es una... Aunque aquí se ha quedado como medio... Porque claro, bueno, no lo coge porque claro, en este tipo de campo lo que le tienes que dar es una... Lo que está cogiendo es la latitud y longitud por defecto. Pero aquí tienes que darle una latitud y longitud. Entonces, si le pones lat long, no puedes ponerle una dirección, sino tienes que ponerle las coordenadas de una dirección. Que para eso o te sabes las coordenadas, porque claro, con la dirección no te funciona. Y también otra cosa que se puede hacer es captar las coordenadas con la orden here, pero vamos, que eso ya sería otro tema. Este es el tipo de campo lat long. Y luego tenemos el de X e Y, que la verdad que no lo he usado demasiado, pero se supone que es para introducir un fichero KML y con unas coordenadas, que esto ya es una cosa ya compleja que habría que investigar, porque la verdad que no lo he hecho nunca. Vale, estos son los tipos de campo que hemos visto. El tipo show también es muy interesante porque te permite, por ejemplo, poner un campo. Vamos a poner las observaciones como tipo show. Y aquí puedes ponerle como un título. Le pones esto aquí. Y entonces aquí te lo pondría como si fuera un título en la parte de arriba. Lo que pasa es que en esta vista principalmente tendríamos que añadirla, no aquí, sino aquí. Como esta no se edita, pues habría que añadirla aquí en la vista. Todo esto se lo explicaré, vale, para que salga el tema de observaciones. Como ven, está saliendo aquí ahora. Si yo lo subo hacia arriba, pues me sale como un título arriba, en la parte de arriba de la página. Eso es para lo que se utiliza el tipo show, es básicamente para poner títulos. Puedes poner section header, page header, que más o menos viene siendo más o menos lo mismo, un poquito más grande. Y también puedes poner una URL como para hacer un enlace. Puedes poner una imagen, vídeo, puedes poner varias cosas. Pero eso es básicamente todo para ti, para temas de visual, para poner títulos, es para lo que se utiliza la orden show o el tipo show. Luego el change counter, cada vez que editas un campo te pondría te añadiría uno más. El change location es un campo que o sea, se supone que te pone la ubicación. Vamos a probarlo, o sea, vamos a probar aquí las observaciones. Vamos a poner el campo change location. Vale, entonces vamos a ver aquí en las opciones del campo change location, estas son las columnas que vamos a ver que van a cambiar. Entonces en este caso vamos a ponerle que voy a modificar, le voy a decir que voy a modificar el vehículo. Entonces se supone que cuando yo venga aquí y modifique el vehículo, pues me tendría que introducir la ubicación de donde se
se modificó. En este caso me está poniendo la ubicación que tengo yo ahora actual. También tenemos el Change Time Stamp, que es para ver cuándo se cambió, ¿no? Muestra cuándo se editó por última vez una entrada. La URL, el campo URL, que no, es para escribir un vínculo a una dirección de internet, que pinchemos y nos vaya a esa dirección. El campo App, que es un vínculo a otra vista o a otra aplicación en AppSheet. Y el campo Multi-Column Key, que lo que hace es cuando tú, por ejemplo, tienes dos campos y quieres usar los dos como clave principal, pero sería como un campo concatenado. Simplemente si yo pongo aquí estas dos como key, entonces aquí como computed key y te pone una concatenación de las dos. Delete, y básicamente hemos visto ya todos los tipos de campos. Ahora lo que vamos a ver son un poco más información sobre el editor que nos había faltado. Les voy a explicar, voy a darle a guardar y voy a explicar, vale, esto suele pasar a veces suele pasar esto de que no te deja guardar los cambios. A veces es porque alguien está editando la aplicación a la vez que tú, o porque ha habido algún problema y no te deja. Y cuando pasa esto, lo único que se puede hacer es darle a actualizar aquí y volver a cargar. Y entonces ahí puede ser que si te pasa eso, alguna vez me ha pasado, pues has perdido los cambios que hayas hecho. Por eso siempre hay que ir guardando los cambios uno por uno, ¿no? Entonces, lo de Computer Key, que lo había eliminado, pues me lo volví a poner porque no pude guardar los cambios porque me dio el fallo este. Entonces, básicamente los tipos de campos ya estarían, y lo que les quería comentar un poco era la parte esta del editor, que ya hemos visto que algunas cosas, ¿no? El key, el label, la fórmula, el show, que si lo pongo se vería el campo y si lo quito no se vería. El editable, es decir, que aquí puedo decir que si el campo se va a poder editar o no. La clave principal normalmente no te lo deja poner como no editable, porque, por ejemplo, si yo lo doy a guardar aquí y el row number, sí, porque el row number es una columna del sistema que no se puede hacer nada con ella básicamente, sino a lo mejor aprovecharla en alguna fórmula, pero no se puede poner como clave principal porque te empieza a dar este fallo, ¿vale? La clave principal siempre tiene que ser un campo que yo haya creado. En este caso, si yo le digo que no sea editable, pues él me lo vuelve a poner como editable, porque la clave principal tiene que ser editable para que te la deje escribir, ¿vale? Entonces, según él, ¿no? Entonces lo que se puede hacer en estos casos, porque todo lo de show editable y requiere, es decir, que sea el campo obligatorio, que se pueda editar o que se vea, se puedan hacer aquí si vamos a editar, pues aquí por ejemplo en editable podemos hacer una fórmula para que sea editable o sea, que pueda ser editable si se cumple un requisito. En este caso es interesante también en la parte esta de account, en el editor settings tenemos span all sections. El span all sections, cuando lo ponemos, lo que nos hace es que en el show, en el editable y en el require nos pone esta formulita. Entonces tú puedes coger, sí, vale, el campo quiero que sea editable, pero solo cuando pase algo. Entonces, en este caso, y de verificación no me dejaba quitarle lo de editable porque era una clave principal, pero si yo me voy aquí y le pongo aquí false, es un truco, y ahí ya
ahí sí te lo va a permitir, o sea, te va a dejar crear la clave principal automática con el Unique ID, pero la clave principal no te la va a dejar modificar nunca, ni siquiera cuando la vayas a crear, porque cuando tú la vayas a crear ya se va a crear automática con el Unique ID, pero al ponerle aquí false en el editable, pues no te va a dejar modificarla ni siquiera al crearla. Vale, tanto en el show como en el require, en cualquiera de estos campos se pueden hacer fórmulas. Por ejemplo, el campo nivel de aceite, yo le puedo poner que solo se muestre si el campo vehículo esté relleno. Por ejemplo, si yo le pongo is not blank, o sea, no está en blanco el campo del vehículo, si yo le pongo que no está en blanco el campo vehículo, pues lo que me va a hacer es que ahora lo voy a guardar y si yo no he rellenado el campo vehículo, no me va a aparecer el campo nivel de aceite aquí. ¿Ven? Aquí me está saliendo frenos, pero nivel de aceite no me está apareciendo. Entonces, si yo lo modifico, una vez que lo modifique, ya me va a aparecer el nivel de aceite. Pero si esto está en blanco, pues no va a aparecer. Entonces, aquí se pueden hacer este tipo de cosas, pues que se pueda editar o no y que sea obligatorio o no en función de algo. Eso es algo más avanzado. Y luego aquí tenemos el valor inicial, que sería una fórmula que solo se va a ejecutar la primera vez que se cree el campo, pero si después voy a editar no va a funcionar ya, porque solo es la primera vez al crearlo. Display name, que es el campo, el nombre que le quiero poner. Si yo, por ejemplo, a este de ID verificación le pongo número verificación, pues no cambia el nombre del campo, pero sí cambia la forma de verse aquí. Y luego en descripción, pues es cuando quiera poner yo un texto grande en el campo. Cuando, por ejemplo, creamos una tabla de detalle de otra, pues utilizamos esto para ponerle el nombre. Para cuando queremos poner mucho texto en el display name. Y luego aquí tenemos unas casillas que serían para si se puede buscar este campo, si se puede escanear con un escáner de código de barras, cuando ponemos un campo que se pueda escanear con código de barras. Y este NFC creo que era para... no recuerdo muy bien. Lo tengo aquí todo en la página web, está todo en mi página web. En esta casilla de verificación especificamos si el campo se puede escanear con un escáner de etiquetas NFS. Y este campo, en esta casilla de verificación especificamos si el campo se debe de tratar como datos personales o confidenciales, lo que evitará que se conserve en los registros del sistema. O sea, si yo pongo esto como algo personal, de información personal, no guardarán ellos ese registro en el sistema de ellos. Y el NFC ya lo que dijimos. Bueno, y de la parte de las tablas, creo que no queda nada más. Simplemente hay algunos botones que no hemos visto, que es, por ejemplo, este de View Data Source, que cuando pinchamos nos lleva directamente a la tabla donde tenemos los datos. Y además tenemos este botón de Table Settings, que si pinchamos aquí, tenemos aquí posibilidad de configurar algunos aspectos de las tablas, como por ejemplo ponerla como solo lectura o cambiar la ruta de donde viene lo que es los datos, etcétera. Esto de todas formas de momento no lo vamos a tocar demasiado. Y luego tendríamos lo que es el botón de regenerar esquema, que cada vez que tenemos que hacer una modificación en las tablas, por ejemplo, agregar un campo nuevo o quitar alguno, lo que sea, tendremos que darle aquí a regenerar esquema y entonces se nos va a aplicar los cambios que hagamos en la tabla. Como hemos dicho, es importante no cambiar los nombres de las tablas, porque si cambiamos este nombre de las tablas no va a encontrar la tabla. Y si cambiamos alguno de los campos, pues no va a encontrar el campo en AppSheet, entonces va a dar problemas. Pero si añadimos alguna columna o hacemos algún cambio de nombre que queramos hacerlo, ¿no? que queramos quitar una columna y poner otra, pues
Sí es verdad que después tendríamos que darle a regenerar esquema. Y también después tenemos este botoncito de columna virtual, que las columnas virtuales son columnas que creamos en AppSheet, pero que no existen en las tablas de Google Sheet, con lo cual a veces nos interesa porque tienen la capacidad de actualizarse automáticamente. Bueno, cuando hagamos la segunda aplicación que vamos a hacer en esta clase, les explicaré exactamente el tema de las columnas virtuales, que tiene más miga de lo que hemos hablado. Otra cosa que tendríamos que ver un poco detalladamente serían las vistas. Vale, como hemos dicho, las vistas en AppSheet se refieren a los menús que se van a ver en la aplicación, que cada menú nos va a llevar a una vista de un tipo. Depende del tipo que nosotros le pongamos. Y cada vista tiene como origen una tabla, con lo cual nosotros tenemos las tablas. Si nosotros tenemos las tablas y no creamos las vistas, no se van a ver las tablas en la aplicación, con lo cual siempre hay que crear, normalmente por defecto, antes cuando le dimos a crear aplicación nos creó esta por defecto automáticamente, pero si nosotros quisiéramos crear más vistas de la misma tabla o de otras tablas, pues le daríamos aquí al más, create a new view, le pondríamos un nombre a la vista, pues otras verificaciones, y aquí le asignaríamos los datos que le queremos asignar. En este caso, como solo tenemos una tabla, pues solo podemos hacerla de esta tabla. Y una vez que creamos la vista, le podemos dar el tipo que queramos. Hay diferentes tipos. Está el tipo calendar para crear como una agenda de eventos. Después está el tipo deck, que a medida que vamos creando registros se nos van quedando así uno debajo del otro. Luego tenemos el tipo table, que realmente es como una tabla donde podemos ir nosotros trabajando. Luego tenemos el tipo gallery, que se utiliza con imágenes, y en este caso también podemos hacer los menús de inicio utilizando la vista de tipo gallery. Les voy a dejar en la descripción del vídeo varios enlaces a diferentes vídeos para que puedan indagar más en algunos de los aspectos que estamos hablando. Por ejemplo, tengo un vídeo del menú inicio, de cómo hacer un menú inicio en una aplicación, que les vendría bien para saber más de la vista gallery y de cómo hacer un menú inicio. ¿Vale? Después tenemos la vista de tipo detail, que es este tipo. Normalmente cuando tú tienes una vista, por ejemplo, de verificaciones de tipo deck, pues cuando tú editas te entra en la vista formulario. Por ejemplo, tú tienes aquí una vista general donde vas a tener todas las líneas. Cuando tú editas, te entra en la vista form, y cuando tú pinchas, te entra en la vista detail o detalle. Vale, todo esto está, si se fijan aquí en el menú este de vistas, tenemos verificaciones detail, que es la que nos aparece cuando nosotros pinchamos aquí, y luego tenemos verificaciones form, que es la que nos aparece cuando nosotros editamos. Cuando nosotros editamos nos va a la vista form o formulario. ¿Vale? Y luego cada vista, cada tipo de vista, estos no, porque estas son vistas del sistema, pero luego las vistas que nosotros creamos, cada tipo de vista tiene unas configuraciones que podemos hacer en cada una. Por ejemplo, si yo elijo tipo deck, pues me deja hacer unas cosas. En este caso, el tipo deck lo que puedo hacer es asignar los valores que me van a aparecer aquí en los encabezados. Vale, cada vista tiene su forma de configurar. Tenemos tipo dashboard, que es para unir varias vistas en una. Tenemos la tipo formulario, tipo onboarding, tipo card. Cada una tiene sus características. Bueno, entonces ahora nos vamos a quedar viendo otras informaciones sobre AppSheet muy interesantes, y a continuación vamos a hacer otra aplicación un poquito más compleja donde vamos a crear ventas, o sea, va a ser una aplicación sencilla de ventas con tablas de detalle de ventas y con tabla de pagos asociados a esta tabla de ventas. Me he decidido hacer este
curso actualizado, sobre todo porque hay mucho desconocimiento sobre lo que es AppCheat y lo que se puede hacer con esta herramienta. Y entonces lo que voy a intentar es hacer un curso muy práctico y muy diferente para que aprendamos realmente qué es AppCheat y para qué lo podemos utilizar. Bueno, aquí primeramente tengo un artículo que lo pueden utilizar como resumen de todo lo que vamos a hablar en esta clase, aunque también vamos a hacer cosas prácticas muy interesantes que si me da tiempo de hacerlo todo en un vídeo lo haremos y si no, pues trataremos de hacerlo en otros vídeos. En mi página web, en appcheat.es, tienen este artículo donde pueden leer toda la información de la que vamos a hablar y como ven está muy resumido y les explica muy claramente todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con AppCheat. Vale. También tienen aquí en mi página web un pequeño anuncio mío de los servicios que ofrezco, que son básicamente servicios AppCheat, asesorías, cursos y diseño de aplicaciones. ¿Vale? Bueno, pues para empezar a saber qué es AppCheat y para qué lo podemos utilizar, bueno, pues AppCheat es una herramienta que se utiliza por vía web y que es de Google, como Gmail o el correo de Gmail, como muchas otras herramientas propias de Google, que las utilizamos de forma gratuita, pues AppCheat nos va a permitir crear aplicaciones que no solo las vamos a poder utilizar en el móvil o en el celular, sino también en una tablet, en un ordenador, en cualquier dispositivo que nosotros podamos conectar a Internet. Entonces, cuando nos preguntamos, pues, ¿qué es AppCheat realmente? Pues es una herramienta muy potente que tiene algunas limitaciones, pero que nos permite crear aplicaciones que la podemos usar en cualquier dispositivo sin ser un programador al uso clásico, ¿no? Vamos a ser programadores, pero de una forma gráfica y que vamos a utilizar algunas fórmulas o algunas funciones, algo parecido a lo que podemos hacer con Excel. Entonces, lo primero que nos interesa saber a todos es qué puedo hacer con AppCheat y qué no puedo hacer. Es decir, yo puedo hacer con AppCheat una aplicación como Facebook o como WhatsApp o algo donde vayan a entrar muchísimos usuarios y todo el mundo se lo descargue de la app del Play Store o de la App Store. Pues siento decirles que no es la herramienta más indicada para este tipo de aplicaciones. Pero, sin embargo, es una herramienta muy potente para hacer infinidad de aplicaciones empresariales, de toma de datos, de registro de pedidos, de registro de una agendas de citas, pues por ejemplo una comunidad de vecinos, seguimiento de proyectos, gestión de todo tipo de procesos, control de horario de los trabajadores en una empresa, control de stock y de pedidos en un almacén o en una productora. Para todo este tipo de aplicaciones podemos utilizar AppCheat y ya les digo que hoy en día cada vez se está aumentando por momentos el uso de AppCheat. ¿Qué es lo que no podríamos hacer? Pues aplicaciones que necesiten un aspecto visual muy concreto o muy personalizado, porque una de las desventajas que tiene AppCheat es que al ser una plataforma creada, es decir, nosotros no estamos haciendo programación, no estamos creando nada con programación, sino estamos utilizando las herramientas que nos permite la plataforma de AppCheat, que son unas herramientas ya establecidas y nos está permitiendo crear aplicaciones con los aspectos y con las ediciones que ellos nos permiten, es decir, la aplicación. En este caso, si yo quisiera hacer algo muy concreto con una aplicación, pues hay formas de buscarse la vida y de intentar hacer lo que nosotros queremos, pero es más limitado que una aplicación con programación donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, tú puedes hacer aquí en AppCheat muchas cosas, pero hay cosas que no las vas a poder hacer. Otro punto muy importante que me gustaría tratar en este nuevo curso de AppCheat es
¿Qué necesitamos para trabajar con AppCheat? Pues necesitamos bien poco. Lo único que necesitamos y todo lo que necesitamos lo tenemos de forma más o menos fácil. Bueno, lo que necesitamos es una cuenta de Google, ¿vale? Tenemos que tener una cuenta de Google como la que tenemos con nuestro correo en Gmail o en cualquier servicio que utilizamos de Google, ¿vale? Tenemos que tener una cuenta de Google donde vamos a usar el Google Drive. El Google Drive es lo que se suele usar para aplicaciones que no vayan a necesitar mucho volumen de datos, y si no tendrías que contratar un servidor y conectar AppCheat con MySQL. Pero en la parte más estándar, más básica, lo que vamos a utilizar es el Google Drive y las hojas de cálculo que vienen en Google Drive. ¿Vale? Luego tenemos que entrar en la web de appcheat.com, donde vamos a acceder al editor de AppCheat, y luego tenemos que tener pues un ordenador conectado a internet para poder hacer la edición de la aplicación. Luego, a la hora de conectarte a la aplicación y usarla, la puedes usar desde cualquier dispositivo, pero es importante tener un ordenador o una computadora para poder editar un poco más cómodo, con un tamaño de pantalla un poco más grande, para editar la aplicación. Bueno, otro punto a tratar van a ser las ventajas e inconvenientes de AppCheat como editor de aplicaciones. Bueno, la mayor ventaja que en mi opinión tiene AppCheat es que es multiusuario, es decir, puedes hacer aplicaciones donde puedan acceder varios usuarios a la vez y modificar datos a la vez. Y también una cosa muy importante es que en su parte gratuita no tiene coste, es decir, es sin coste. Ya veremos ahora todas las limitaciones que tiene la parte gratuita y los planes de precio que hay, que se los explicaré. Y luego tenemos la parte de la sencillez, es decir, al no tener una parte muy fuerte de programación, pues es más sencilla de hacer la aplicación, y el tiempo que utilizamos para hacer la aplicación va a ser más pequeño, o sea, vamos a tardar menos, va a ser más rápido, y eso también es algo que es muy importante a la hora de trabajar con AppCheat. También tenemos la ventaja que el acceso a los datos, al estar en tablas de Google Drive, pues va a ser muy accesible. Es decir, nosotros podemos descargar esos datos y tenerlos como una copia de seguridad y respaldarlos en todo momento. Entonces hemos dicho que tiene muchas ventajas, pero también tiene algún inconveniente. Y los inconvenientes que puede llegar a tener es que tiene una capacidad limitada. Al ser un servidor de Google, pues tiene una capacidad a la hora de meter datos limitada, pero que para la mayoría de las actividades o de las empresas que vayan a utilizar esto, pues en principio no les va a dar problemas. Porque si tú tienes una empresa con miles y miles de pedidos y de ventas, pues entonces te puedes permitir crear una aplicación con programación que te puede valer a lo mejor $3.000, $4.000, 5 o 6.000 dólares. Pero si tú tienes una pequeña empresa, una mediana empresa, eres un profesional, eres un médico, eres un doctor, eres un arquitecto, tienes una empresa pequeña de construcción o una empresa mediana de construcción, hay muchas posibilidades para utilizarlo, ¿vale? Pero tenemos esa capacidad limitada de datos, ¿vale? Aunque después también cuando el volumen de datos es muy grande, pues hay algunas estrategias y algunas técnicas que se pueden usar que nos van a descargar un poco la aplicación. El tema de la personalización, aunque AppCheat es muy flexible, hay muchas cosas que no se pueden hacer porque no es algo que estamos haciendo con programación, que tú con programación puedes hacer lo que quieras porque lo estás creando tú de cero. Esto, al ser una plataforma que ya está creada, pues te permite hacer algunas cosas, algunos diseños de colores, algunos diseños de visual de la aplicación. Entonces
va a haber cosas que van a ser muy complicadas de hacer con AppCheat. Tendrías que hacerlas con otro editor a lo mejor más visual. Y luego la parte de la conexión, al ser AppCheat una tecnología medianamente nueva, pues todavía no tiene demasiadas aplicaciones ni demasiadas conexiones con otras herramientas como puede ser WhatsApp o como puede ser muchas aplicaciones que deberían de poder conectarse con AppCheat. Bueno, llegamos a un punto muy confuso y que normalmente la gente que se acerca a AppCheat le suele costar entender. AppCheat es una plataforma multiusuario, es decir, tanto para editar, para diseñar o para crear una aplicación como para usarla, podemos utilizar diferentes usuarios que pueden trabajar en la aplicación. A la hora de editarla, es decir, de hacer cambios en el diseño de la aplicación, no es muy recomendable que hayan dos personas a la vez editando, porque empieza a pedirte que han habido cambios en la aplicación y que tienes que resetear, refrescar el navegador. Entonces, lo más recomendable es que cuando alguien esté diseñando, editando en la web de AppCheat esta aplicación, pues que los demás usuarios editores no estén trabajando. Pueden trabajar en diferentes horarios, pero a la hora de diseñar es recomendable no trabajar varios a la vez en la misma aplicación. Como usuarios sí podemos utilizarla y de hecho esto es una de las grandes ventajas. Podemos tener varios usuarios que no sean editores, sino que sean usuarios de la aplicación a la vez trabajando. Y esto lo gestiona bastante de forma bastante eficaz. Para explicarles cómo funciona el tema de los usuarios en AppCheat, voy a abrir mi editor de AppCheat y me voy a dirigir aquí a este botoncito que se llama Share, que es donde configuramos todo el tema de usuario. En AppCheat hay dos maneras de utilizar una aplicación o de usarla, que sería bajo la autenticación de Google, es decir, utilizando la cuenta de Google para entrar en la aplicación y poner usuario y contraseña. A la hora de editar siempre lo vamos a hacer con la cuenta de Google, pero a la hora de usar la aplicación podemos hacerlo de dos formas. Podríamos hacerlo como de forma libre o de forma abierta, o lo podríamos hacer de forma utilizando el correo de Google, que sería un correo con nuestra cuenta, con un usuario y contraseña. Les voy a dejar en la descripción del vídeo y al final también les voy a dejar un link con un vídeo que tengo sobre todo el tema de los usuarios y permisos, etcétera. Porque además de crear diferentes usuarios que usen la aplicación a la vez, podemos darle diferentes permisos a algunas vistas o algunas partes de la aplicación, que puedan hacer algunas cosas, que puedan ver algunos datos y otros no. Entonces todo esto se puede hacer. Cuando nosotros estamos diseñando una aplicación y queremos que alguien pueda entrar a editar junto con nosotros, pues simplemente escribiríamos el correo de la persona que queremos que entre. Escribiríamos la dirección de correo de la persona y tendríamos la posibilidad de decirle que va a ser como un usuario o que va a ser como un editor o que pueda ver la edición. En este caso, si le ponemos como Use App, solo podría entrar a usar la aplicación, no podría entrar a ninguna parte de esta de aquí. Si le ponemos como View Definition, pues podría ver esta parte pero no podría cambiarla, y si le ponemos como Edit Definition pues sería como un coautor, aunque tendría algunas limitaciones como que no podría agregar una tabla nueva, etcétera. Entonces, una cosa es ser el propietario y otra cosa es ser editor. No es lo mismo, pero es muy parecido, porque si ponemos Edit Definition vamos a poder hacer el diseño de la aplicación, a trabajar en el diseño de forma parecida a que fuéramos un propietario de la aplicación. Si le ponemos Use App, solo va a poder entrar a la aplicación. Aquí tendríamos que pinchar en No soy un robot
y ahora le daríamos a Send. También aquí nos aparecen unos enlaces que podemos directamente enviar a nuestros usuarios para que accedan directamente a la aplicación. La política o la manera de acceder a las aplicaciones que se hacen con AppCheat rara vez se hace descargándolas del Play Store o Apple Store, porque normalmente para tú poder descargar una aplicación de alguna de estas plataformas, pues tienes que tener una cuenta de desarrollador y además tendrías que tener implementada la aplicación, aunque hay algunos trucos para poder hacer lo que es un paquete APK, que sería el fichero que necesitarías para poderlo subir a la plataforma App Store o Play Store. Pero en principio lo normal es que se utilicen por medio de enlaces, no descargándola, aunque puedes generar el fichero APK y subirlo a la plataforma Play Store o App Store con un pago que tienes que hacer como desarrollador. Pero la forma más usual de trabajar con estas aplicaciones es por medio de enlaces. Tú creas la aplicación y le mandas un enlace a tus colaboradores de la empresa o las personas que vayan a usar la aplicación. Entonces le daríamos a Send. Una vez que le demos a Send, les va a llegar un enlace al correo, aunque tú puedes copiar aquí los enlaces estos que pone Instant Link, que es un enlace para instalarlo en el celular o en cualquier dispositivo tablet o Android o de Apple. Y luego si lo quieres mandarle como para un browser, un navegador de lo que es el PC, lo podrías mandárselo por este link. Y si quisieras que edite, pues se lo podrías mandar por este link, aunque tendrías que haberle puesto un permiso de Edit Definition, como dijimos antes. Entonces, en este caso, esto es un poco la forma de los usuarios. Hay una forma que es deshabilitando lo que es la autenticación de Google, que lo que haría es que se quedaría la aplicación en abierto, es decir, ni siquiera te pediría usuario y contraseña, ni cuando fueras a entrar te pediría el correo de Google ni nada, sino que entrarías directamente a la aplicación sin ninguna restricción, y para ello tendrías que hacer un login. Ya les digo que hay un vídeo mío sobre usuarios y permisos que se los voy a poner al final de este vídeo y en la descripción también el enlace para que puedan verlo y enriquecer un poquito más el tema de los usuarios. Y vamos con el tema del precio. Vamos a hacer un resumen de los planes de precio que tenemos. Tenemos el plan gratuito, teniendo la app como prototipo, es decir, no la vamos a implementar. Entonces, las limitaciones que tenemos en este plan gratuito es que solo podemos entrar en la aplicación con 10 usuarios, hasta 10 usuarios, ya sea usuarios editores o diseñadores de la aplicación o usuarios, máximo 10. No tenemos disponible en este plan los bots de correos electrónicos a terceros, es decir, yo no puedo hacer un bot automático que cuando yo, por ejemplo, cree una venta, le mande un correo al cliente, porque eso solo está disponible en otros planes. En el plan gratuito solo puedes mandarle el correo a tu cuenta como administrador de la aplicación. Y luego lo que tampoco tenemos disponible son los bots de agenda, es decir, que tú no puedes decir todos los días a las 8 de la mañana realiza esta acción. Eso tampoco lo puedes hacer con el plan gratuito, pero por lo demás todo lo puedes hacer. Luego tienes el plan Starter, Core y Enterprise, que estos serían precios por usuario, que si tienes 50 usuarios pues te puede salir un poco caro. Y luego tienes el plan Publisher, que es un plan para que entren usuarios ilimitados y que puedes combinarlo con el Enterprise y te puede salir unos 60 euros mensuales y ahí puedes meter todos los usuarios. Estas serían las opciones a grandes rasgos que tenemos. De todas formas, siempre nos podemos poner en contacto con algún partner de Google que nos pueden informar mejor de los precios. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto conmigo y te puedo canalizar
con las personas indicadas. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a crear otra aplicación en este curso, ¿vale? Esta aplicación que estábamos haciendo con AppSheet, pues si pinchamos aquí en este icono nos va a ir a donde están todas las aplicaciones que hemos hecho. Esta la vamos a cerrar. Acuérdense siempre cuando trabajen en la edición, en el diseño de la aplicación, guardarla para que no tengan problemas y no se le borren los cambios. Y una vez que ya estamos aquí en My Apps, que es donde están todas las aplicaciones, esta la podemos cerrar. Y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a esta tabla de Google Sheet, la podemos cerrar también. Nos podríamos ir al Drive, que yo siempre normalmente escribo Drive, y me voy aquí, ir a Drive, y entonces ahora lo que tendríamos que hacer es crear la nueva tabla de hoja de cálculo de Google para crear nuestra nueva aplicación. En este caso va a tener varias hojas porque es una aplicación más compleja que además va a llevar una relación entre diferentes campos de diferentes tablas. En este caso vamos a crear una tabla que se va a llamar, o una base de datos que se va a llamar empresa, ¿vale? Y dentro de la base de datos empresa, que va a ser la base de datos de nuestra aplicación, vamos a crear una tabla que se llame clientes. Después vamos a crear otra tabla que se llame ventas. Y otra tabla que se llame artículos. Vale, en este caso vamos a tener clientes, ventas y artículos para comenzar. Vale, entonces en clientes siempre vamos a poner un ID cliente. Hay que intentar escribir los campos lo más pequeño posible, pero también que no tenga información de lo que tienen, ¿no? De la información, de los datos que están guardando. Entonces, ID cliente, nombre del cliente, o podemos poner nom_cli. Tengan en cuenta que los nombres que pongamos aquí no deben ser demasiado largos, porque después también en la aplicación podemos ponerle el nombre que queremos que aparezca en la vista, ¿vale? Entonces, ID cliente, nombre cliente, y después aquí le podríamos poner pues todos los campos que quisiéramos, el RUC o el SIF o el identificador fiscal de cada país, ¿no? En este caso voy a ponerle yo el NIF o lo que sea, ¿no? Estos serían los datos que vamos a guardar del cliente. Nosotros podríamos guardar aquí todos los datos que quisiéramos, ¿vale? Luego en ventas tendremos que escribir un ID venta. Todos estos IDs van a funcionar, o lo aconsejable es que funcionen con el Unique ID, ¿vale? El ID de venta, la fecha de la venta, el cliente y en principio ya no tendríamos que hacer nada más. Y en artículos pues tendríamos que poner un ID artículo, el nombre y podríamos poner incluso el precio, ¿vale? También podríamos poner muchas más características aquí, pero nos vamos a quedar en esto para no liarnos demasiado, ¿vale? También vamos a crear otra tabla que sean pagos, ¿vale? Esta tabla la vamos a asociar con ventas también, a relacionar con ventas para cuando nos hagan un pago saber de qué venta es, ¿vale? Entonces, en pagos vamos a escribir ID pago, factura, ID factura, y importe, y también sería interesante o tendríamos que tener un campo de fecha para saber cuándo nos hicieron el pago, vale, y por ejemplo el importe e incluso la forma de pago también, cómo nos lo pagaron. Entonces también en ventas, como lo único que tenemos es la información de la cabecera, tendríamos que escribir o crear otra tabla que fuera el detalle de venta, ¿vale? El detalle de venta vamos a poner un ID detalle, un ID venta para relacionarlo con la venta, con la cabecera. Aquí sería la cantidad y el producto. ID venta, cantidad y producto. Y aquí podríamos poner un campo precio
Vale, y estos serían los campos que vamos a necesitar. En ventas tenemos ID ventas, fecha cliente y quizás todo el resto de columnas las podemos hacer virtuales porque el tema de los totales de los cálculos y las fórmulas, si es virtual mejor, ya lo explicaremos. Vale, entonces, una vez que ya tenemos hecho la tabla, la base de datos, vamos a irnos a extensiones y vamos a irnos a AppSheet y crear una aplicación. Y automáticamente se conecta con AppSheet, con el editor, y nos va a crear una aplicación automática que además se va a llamar empresa. ¿Vale? Se va a llamar empresa y va a colocarnos solo la primera tabla que hemos creado aquí, la tabla primera de cliente. Entonces nosotros tenemos que ir metiendo las demás tablas, ventas, una vez hemos insertado las tablas en nuestro apartado de tablas, recuerden que en lo que es las vistas solo tenemos la vista cliente y la vista ventas, que nos las ha creado automáticamente, clientes y ventas, ¿vale? Tenemos que configurar primero que nada los tipos de campo y las key, label y todo lo demás, que en principio esto no nos solemos tocar, ¿no? El ID de artículo por defecto nos ha cogido el Unique ID para que nos lo genere automáticamente. Yo normalmente este campo de ID de artículo lo suelo ocultar, ¿vale? Hay gente que quiere un ID de artículo personalizado, que eso se puede hacer también con fórmulas, pero que si son muchos usuarios, pues nos va a traer algún tipo de problema. Entonces, si somos muchos usuarios, pues tendríamos que crear IDs de artículos personalizados para cada usuario para que no se produzcan choques entre información de diferentes usuarios. El nombre lo podríamos dejar como nombre, el precio le vamos a poner tipo price y aquí tendríamos que asignarle la moneda. Yo lo suelo poner en label porque no me gusta que me salga el más y el menos que aparecen, y la moneda le pondríamos la nuestra. Luego en clientes tendríamos un ID de cliente que nos lo ha creado como Unique ID, tendríamos un if que lo podemos poner como texto y luego tenemos detalle de venta y ventas, ¿vale? Ventas es la cabecera y detalle es cada una de las líneas. Entonces en ID de venta tenemos la venta como Unique ID, la fecha la pondríamos como date y el cliente tendríamos que hacer una relación, es decir, lo ponemos como tipo ref y le decimos que lo queremos relacionar con la tabla cliente. Le damos a done y ya está. Y luego en detalle de venta tenemos que decirle que el ID de detalle va a ser un Unique ID. Tenemos que comprobarlo por si acaso él no nos lo ha puesto. ¿Vale? El ID de venta lo vamos a relacionar con la tabla ventas. En este caso le vamos a poner is part of para que los detalles nos salgan dentro de la tabla ventas a la hora de editarla, que ahora lo veremos, ¿vale? Le doy up done. En la cantidad sería tipo number o decimal, dependiendo de si vamos a guardar cantidades decimales o cantidades enteras, ¿vale? Yo le voy a poner number. El producto tendríamos que relacionarlo ref con la tabla de artículos, aunque realmente podríamos haberle puesto productos o artículos a los dos, pero bueno, da igual, el nombre da igual, la cuestión es que esté relacionado. Y luego en precio le pondríamos tipo price y podríamos configurarle también lo del label y la moneda. Y ya esto tendríamos ya configurado todo lo que es las dos tablas y nos faltaría la tabla pagos, que la tabla pagos tiene un Unique ID también, que es ID de pago, la fecha que sería tipo date, el ID de factura que sería relacionado con la tabla facturas o ventas y el importe
que sería tipo price, y forma de pago, pues podemos tener texto o un campo en que pongamos pues el, el campo contado, crédito, transferencia, etcétera, lo que queramos poner. Vale, entonces ya tendríamos configuradas las tablas. Le voy a dar a guardar porque siempre que se hacen cambios hay que ir guardando. Y ahora tendríamos que configurar las vistas que queremos. En este caso tenemos aquí la tabla venta. Si yo le doy a crear una nueva venta, me sale el ID de venta, la fecha y el cliente. La fecha la pongo manual. Podría también poner que me saliera la fecha de hoy. El ID de venta a lo mejor no necesito que me salga aquí, entonces lo podría ocultar. El ID de venta en el apartado de este show lo podría quitar, ¿no? Y luego el cliente, pues podría crear un cliente nuevo. Todos los IDs normalmente los suelo quitar para que no aparezcan, porque si no se quedan como un poco feos, ¿no? Entonces, si creas un cliente nuevo, pues nombre del cliente, vamos a guardar, y luego tendríamos que crear, esto que aparece aquí es en la venta, es por lo de is part of. Vale, nosotros en la detalle le pusimos que el campo ID de venta estaba relacionado con ventas y le pusimos is part of. Pues cuando le pones eso te aparece este botón para crear ventas, detalles de ventas a partir de esta venta. Y si nos vamos a la tabla ventas, aquí aparece related detalles ventas, y si nos vamos aquí a la parte de la derecha, pues nos aparece este texto que aparece aquí. Entonces esto lo tendríamos que cambiar y poner pues líneas de venta o conceptos, ¿no? Conceptos o lo que queramos poner, ¿vale? Líneas de venta lo voy a poner yo. Entonces una vez que pongamos aquí líneas de venta, ya no, esto después, lo de new, lo podemos configurar también aquí en la parte de localization, que buscamos todos los comandos y le ponemos la traducción. New le podemos poner nuevo o añadir o como queramos, ¿no? Nuevo. Y ya cuando guardemos se actualizará. Entonces cuando le das a new o a nuevo, pues te va a aparecer la nueva venta. Estos dos campos tendríamos que eliminarlos también para que no se vean, el ID de detalle y el ID de venta, y así se nos quedaría mejor. Pero otra cosa que tenemos que hacer, según están viendo aquí en cliente, me está saliendo el ID del cliente. Yo lo que quiero es que aquí me salga el nombre. ¿Esto cómo lo hacemos? Si nos vamos a cliente, lo que hablábamos del campo key y el campo label, si yo quiero que aquí me salga el nombre del cliente, pues le pongo label y me sale el nombre del cliente. En el caso de que yo le dé a guardar, a guardar aquí, voy a guardar esto primero y le voy a dar a guardar aquí. Si nos vamos a la hoja de cálculo, esto es lo que nos encontramos en la hoja de cálculo. Nos está guardando el ID del cliente, porque cuando yo en la aplicación elijo el cliente, aquí se me está viendo el nombre, pero porque yo le puse el label al nombre, pero realmente lo que se me guarda es el ID. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque luego cuando vayamos a trabajar con las tablas, nos vamos a encontrar aquí el ID del cliente, que es este, en vez del nombre del cliente, con lo cual a lo mejor podría ser interesante poner un campo con el nombre del cliente que te saliera aquí también. Por ejemplo, si aquí le pusiéramos nombre, si yo me voy aquí a la aplicación, ahora tendría que regenerar esto, tendría que regenerar el esquema en la tabla clientes, y aquí me sale ahora, perdón, esto era en venta, es donde tenía que regenerar, porque el regenerar es
para cada tabla independiente. O sea, voy a regenerar ventas. Y ahora en ventas me va a salir no solo el cliente que está relacionado, que es el campo del código. Entonces aquí yo lo que hago es que en el nombre le pongo una fórmula aquí, que le digo cliente punto nombre del cliente, non-cli. Entonces le doy a guardar. Y esto que va a hacer que cuando yo guarde la línea, la línea, aquí me va a salir el nombre también, pero vamos a hacer para que, aquí me está saliendo el ID, que es el nombre este, que es el ID realmente, y luego me está saliendo el nombre porque yo le hice aquí la fórmula. Entonces lo interesante aquí sería irnos a editar la vista, que fíjense que ahora hace poco han añadido esta forma de editar todos los elementos, que es con el lapicito azul este. Entonces si yo selecciono toda la vista completa y le doy aquí a Edit View, pues me van a salir los campos que se están viendo en la vista, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí y pincho en manual, me deja, por ejemplo, este nombre lo podría quitar. Que lo quite quiere decir que lo quito de la vista, pero cuando yo guarde la venta, aquí me va a salir el nombre del cliente. ¿Vale? Cosa que no me salió en la anterior, porque en la anterior, como ven, esta fila, esta venta es esta, ¿no? Yo tengo dos ventas, que es la que acabo de hacer ahora. Si yo me meto aquí ahora y le doy a guardar, pues ahora se me guarda el nombre aquí. ¿Por qué es esto? Porque las fórmulas que pongamos en campos normales solo se guardan cuando editas el campo, o sea, el registro, y lo guardas. Si tú tienes un campo, si yo este campo, en vez de hacerlo en la tabla, lo hubiera hecho virtual, es decir, creo un campo virtual, le pongo nombre del cliente y aquí le pongo en la fórmula cliente, lo mismo que le puse antes, cliente punto nombre, non-cli, me va a funcionar igual con la diferencia de que este valor siempre va a estar activo, no solo cuando yo venga aquí y edite el campo. Todo esto lo veremos ahora mejor con las fórmulas de la venta. Tengan en cuenta que no es muy aconsejable crear muchas columnas virtuales, ¿sabes? Hay que crear las necesarias, pero no exagerar, porque las columnas virtuales tienden a ralentizar la aplicación. Bueno, vamos a irnos a la venta, a detalle de venta por lo pronto. En detalle de venta vamos a crear un total virtual que nos dé la cantidad por el precio. En este caso vamos a crear una columna virtual que sea total línea. En la fórmula vamos a decir la función sum, la función que vamos a decir no es sum, sino cantidad por precio. Vale, esto nos va a dar una columna virtual que va a ser el total de la línea. Si nos metemos, vamos a darle a guardar, si nos metemos ahora en la venta, en una de las ventas que tengamos, pues si yo le doy a una línea nueva y pongo la cantidad, bueno, el producto no lo tengo, voy a crear un producto nuevo de prueba, el precio. También podríamos vincular que cuando cogiéramos el producto nos apareciera el precio directamente, pero en este caso lo vamos a meter a mano. Y aquí ya se está haciendo el cálculo virtual de la línea. Entonces le damos a guardar y le damos a guardar. Entonces ahora, si nos metemos dentro de la venta, tendríamos esta línea con el total aquí. Pero ahora tendríamos, si yo creo otra línea, ahora con, por ejemplo, 5 de también producto de prueba, o otro producto
Le doy a guardar. Ahora mismo tendría dos líneas, pero no tendría un total de la línea completa. Entonces me voy a la tabla ventas y voy a crear una columna virtual del total. Vale, para hacer esto vamos a tener aquí sí vamos a tener que utilizar la función zoom y le vamos a decir zoom detalle venta total línea, ¿vale? Con la función zoom le decimos detalle de venta, que es la tabla, y el campo total línea, es decir, súmame de la tabla detalle de venta todos los campos de total línea. Pero esto tenemos que limitarlo porque si nosotros le decimos zoom esto nada más, nos va a sumar todas las ventas. Y yo solo quiero que me sume las líneas de esta venta solo, no todas las líneas de todas las ventas. Entonces tendría que darle aquí una coma y poner aquí también zoom y añadir select, porque select nos hace un filtro de las tablas que le digamos. Entonces súmame de la selección de detalle de venta total línea y aquí le daríamos la condición. Y la condición es que ID de venta de la línea sea igual a thisRow punto ID de venta. Lo que le estamos diciendo aquí, ahora habría que cerrar otro paréntesis porque abrimos el de zoom y abrimos el de select y hay que añadir un paréntesis al final de zoom y un paréntesis al final de select. Entonces lo que le estamos diciendo es súmame el detalle de venta total línea, pero filtrado por los que tengan el ID de venta igual al que tengo yo en esta línea de venta, ¿vale? Y entonces lo que nos hace es ya crearnos la columna virtual aquí, ¿vale? En este caso vemos que no nos está saliendo la columna virtual esta. ¿Y por qué no nos está saliendo? Pues seguramente tendremos que irnos a editar la vista y añadir el campo total. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya ponemos los campos de la vista en manual, pues ya después cuando agreguemos algo tenemos que añadirlo. Entonces aquí, ahora vamos a guardar y ahora nos vamos a ventas. Si nos vamos a ventas y nos metemos en una de las ventas, en esta no tiene nada, pero esta venta, por ejemplo, tiene total. ¿Por qué creo esto virtual? Porque se me ha dado incluso el caso de que yo, cuando me hago una aplicación, las personas vienen aquí y tienen detalles de venta, ¿vale? Y en el caso de que yo quiera crear una línea desde aquí, si yo no tengo la columna virtual creada, no me va a funcionar. Porque si yo, imagínense ustedes que yo hubiera creado aquí en detalle de ventas un campo de total venta, como el que hice virtual, pero que no sea virtual. Ahora me vengo aquí y creo una regeneración de esquema. Entonces me va a salir ahora el campo que creé, que es el campo total venta, que lo puse total venta para diferenciarlo de este que es el virtual, y en total venta le voy a decir esta misma fórmula para que veamos cómo funciona uno y cómo funciona otro. Vale, le damos ahí. Entonces ahora yo tengo los dos totales, vale, voy a venirme aquí y voy a añadir aquí el otro campo total venta, vale. Entonces voy a darle a guardar. ¿Cuál es el tema ahora? Que yo, si yo me meto aquí en las ventas, perdón, si yo me meto en la venta esta, aquí tengo 40 y 40, vale, está todo bien. Si yo creo una nueva venta, le doy a guardar. Aquí me está saliendo el total y el total bien, ¿vale?
porque estoy editando el campo. Bien, vale, entonces ahora si yo me meto tendría los dos totales iguales. Pero ¿qué pasa si yo vengo desde aquí y le digo que me cree otra cuenta, otra línea, mejor dicho? Me vengo aquí y le digo 2. Vale, yo he guardado la venta, pero el total venta no se ha actualizado. Sin embargo, el total virtual sí se ha actualizado. ¿Qué tendría yo que hacer para que esto se actualice? Editar el registro y ya me va a coger el cambio y le voy a dar a guardar. Entonces, esta es la diferencia entre la columna virtual y la columna no virtual. Bueno, pues para hacer la primera clase creo que está bastante bien y en cuanto tenga un huequito, pues organizaré una tutoría, una reunión para que puedan preguntar dudas por medio de Meet o alguna plataforma. Recuerden que si quieren apuntarse pueden comentar el vídeo. Y la siguiente clase, en cuanto tenga un huequito, que estoy bastante liado con haciendo aplicaciones y con mi empresa de desarrollo de aplicaciones, pues les seguiré haciendo estos cursos.